Nuestra Biblia en el libro de Mateo capítulo 24. Mateo 24 es donde hoy vamos a tener basado en nuestro tema. Mateo 24, versículo 1 al versículo 3. ¿Tiene su escritura? La Biblia dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tres preguntas que inquietaban la vida de los apóstoles. Tal vez, amados hermanos, nuestros hermanos en internet y ustedes aquí presentes, estamos alarmados por las noticias que nos damos cuenta por los noticieros de acontecimientos alrededor del mundo, acontecimientos catastróficos. Es importante, amados hermanos, que haya en nosotros el deseo de escuchar la santa palabra de Dios, porque Cristo Jesús nos deja consejos para vivir preparados, todos, cada uno de nosotros, esperando a nuestro Señor Jesús en su venida pronta. La inteligencia, el razonamiento de todo ser humano debe de hacerse presente hoy día, como siempre, para no persistir la humanidad en una vida inmoral, en una vida de idolatría, en una vida de pecado. Pero también es importante que el razonamiento, la inteligencia la utilice el ser humano para no caer en el fanatismo y en la falsa religión. Que nuestras emociones no sean las que nos dirijan nuestras vidas, sino que el razonamiento y la inteligencia que Dios puso en cada ser humano la podamos acercar limpiamente a la dirección del Espíritu Santo para que Él guíe nuestras vidas y así podamos proceder de una manera adecuada ante cualquier presión que haya en nuestras vidas. Como predicador que soy, es verdad que quiero ver mucha gente arrepentida. Es verdad que me interesaría y me alegraría ver que este edificio estuviera repleto de almas, llena de almas que buscaran la vida eterna y que se acercaran hoy a la casa de Dios. Pero me interesa que sea de la forma correcta y no solamente llenar un edificio por personas que son atraídas por la curiosidad de los tiempos que están viviéndose hoy, o simplemente por el miedo que les ocasionen los desastres naturales y las noticias que tanto escuchamos en todo el mundo. La manera correcta de acercarse a Cristo Jesús es reconocer una vida contraria a la voluntad de Dios y aceptar la oportunidad que Dios le da a cada ser humano de ser perdonados y de vivir una vida nueva en Él. Hay algo importante que usted y yo debemos de estar conscientes. Somos eternos. Somos eternos. No solo Dios es eterno, también tú lo eres. Y la vida presente es solamente una pequeñísima porción de esta vida eterna que tú tienes, que tú posees. La muerte solamente es una línea que marca el final de tiempo que tú y yo tenemos para prepararnos para vivir y continuar esa vida eterna de la cual somos participantes. Por cierto que en esta semana yo veía una predicación de un pastor y hacía un buen ejemplo sobre lo que es
considerar la vida nuestra. Él tenía un gran lazo, ¿verdad? Así, grande, largo. Y de ese grande lazo, imagínense un gran lazo así, bien grande, o piola, mecate, como le quieran llamar, ¿verdad? Grande, largo. Él tomó una porción así, de la primera punta aquí así, y la pintó de rojo. Bien pintada de rojo. Así que de aquí estaba rojo, para acá estaba blanco todo. Y él decía, esta es la eternidad. Todo esto es la eternidad. Y este pequeño trozo de línea que pinté de rojo es la vida presente que hoy vivimos. Y por este pedacito de vida, nosotros nos andamos muriendo de nervios. Nosotros hacemos todo por trabajar, por hacer mucho dinero, por matar, por robar, por destruir, por disfrutar según nosotros la vida. Y es un pequeño pedacito nada más lo que tenemos. Y muchas veces hacemos todo lo contrario, todo lo que daña todo el resto de la eternidad que nosotros tenemos. Si no pensamos que este pequeño trozo es solamente, dice, esta línea, al final de la línea en roja que nosotros le llamamos muerte, pensamos que ahí se acabó todo. No, nuestra vida todavía continúa. Y lo peor de todo es que pasando esa línea, le vamos a dar cuentas a Dios de todo lo que hicimos en este pedacito de vida, para vivir todo el resto de la eternidad con las consecuencias de este pedacito de vida. ¿Cuánto tiempo? ¿60 años? ¿70? ¿80? ¿100 años tendremos de vida? Y por este pedacito de vida le vamos a dar cuentas a Dios. Y muchos de nosotros, a veces muy descabelladamente, le damos tanta importancia a este pedazo de vida, en el cual tanta es la importancia que le damos, que creemos que ya no hay eternidad. No, hermanos, esto es solamente el principio. Hermoso tema de ese pastor, me gustó bastante, y ese ejemplo es el que daba. Y precisamente por esa razón es que Cristo Jesús atiende de un modo tan diferente nuestras preguntas, nuestros cuestionamientos que nosotros tenemos, porque a Él le agrada que nosotros nos acerquemos a Él de la manera correcta, de la manera en la cual nosotros de verdad estamos interesados en dejar el pecado y vivir una vida para Él, una vida nueva. Somos eternos, hermanos. Analicemos algo. Miremos hoy las preguntas que los discípulos de Cristo Jesús le hicieron a Él. Dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal tendremos del final del siglo? En otras palabras, ¿cuándo será destruido este majestuoso edificio, este templo que te mostramos en Jerusalén? Y tú dices que no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Cuándo? Dinos cuáles son las señales milagrosas que vamos a ver cuando tú vengas. Y también dinos cuáles son esas señales milagrosas que vamos a ver cuando venga el fin del mundo. Parece, hermanos, que las preguntas siguen siendo las mismas de la humanidad de hoy. Curiosos por saber qué señal hay de esto. Yo les decía que mucha gente que no creía en la Biblia, ahora resulta que está volteando a ver la Biblia y está hablando mucho del Apocalipsis. Pero es más la curiosidad y otros el miedo que realmente el interés de cambiar la vida inmoral, idólatra, pecadora que llevan. Las preguntas siguen siendo igual de curiosas, igual de querer saber una fecha. Y lo vemos hoy en mucha gente pretendiendo decir a los demás que ahora sí es la fecha del fin del mundo, que estas son las fechas, estas son las señales para la venida de Cristo Jesús. Yo quiero que ustedes vean
ciertamente las preguntas de los apóstoles, pero queremos hoy ver cómo Jesucristo puntualiza más, le da más énfasis y responde más sobre el crecimiento del cristiano, sobre la preparación de la vida del cristiano, sobre el mejoramiento de la comunión nuestra con Dios, mucho más que señales milagrosas para poder nosotros ver que Dios viene, o fechas como hoy muchas personas siguen poniendo fechas. Hermanos, ¿desde cuándo no están poniendo fechas de que Cristo viene? ¿Desde cuándo no están poniendo fechas? Han hecho hasta religiones con una famosa profetisa diciendo que en qué fecha, y siguen insistiendo y diciendo que sí, ya vino Cristo. Y otros todavía poniendo más fechas y quemando libros. Deberían quemarlos, porque es lo que deberían hacer, quemar todos sus libros donde pusieron sus fechas equivocadas y desaparecerlos. Pero a la gente le gusta saber de fechas, y ahí tiene a los predicadores buscando a ver qué les vamos a enseñar a la gente, porque para que se interesen, porque hay curiosidad y quieren una respuesta. Porque si no les doy una respuesta de fecha, yo no soy un predicador inspirado, no sé teología, desconozco de escatología. Entonces, y con tal de satisfacer las curiosidades de las personas, ahí estamos dando predicaciones y temas del fin del mundo con fechas y con suposiciones y con parece que, y es muy probable que, posiblemente, y ahí estamos dando. Hermanos, Cristo Jesús, analice la respuesta que Él le dio. Vea las preguntas de los apóstoles interesados en fechas y en señales, pero mire la respuesta que Jesús Cristo les dio. Vamos al versículo 4. Mateo hace clara la respuesta de Jesús. Dice, a la pregunta que le habían hecho de cuándo sería destruido el templo, cuándo o cómo sería la señal milagrosa que verían para poder saber que Cristo ya venía, o cuál sería la señal del fin del mundo, cuál fue, o el fin del siglo, el fin de las cosas, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta fue, va a ser para el año 2000 y tantos. La respuesta fue, respondiendo Jesús les dijo, dice el 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. No, pero pues eso no soluciona mi curiosidad. Eso no da respuesta a mi deseo de saber una fecha. Mi pregunta es, ¿cuándo van a hacer estas cosas? Y Cristo responde algo que yo no le pregunté. Cristo contesta algo que las personas no están interesadas en saber. Pero si lo responde Cristo, es porque es importante. Y a Cristo no le interesa que las gentes se acerquen por curiosidad simplemente y digan, pues es que, pues a ver, vamos a conocer la teología, ¿verdad? Vamos a conocer más de un buen escatólogo. A ver, Jesucristo, dinos cuándo va a ser. Pues se van a quedar con la curiosidad. Porque lo que ustedes deben de saber, en otras palabras, es que tienen que tener cuidado con el engaño. A Jesucristo le preocupa más que nosotros mantengamos cuidado con nuestra preparación, porque o bien nos podemos engañar a nosotros mismos, o bien podemos ser engañados por otros. Amén. La Biblia dice, no os engañéis a vosotros mismos, Dios no puede ser burlado. Y la Biblia dice que vendrán muchos engañadores. Y aquí Jesucristo, en lugar de darles una respuesta puntual, Él fue a lo que es importante en la relación de Dios y usted, la relación de Dios y yo. Lo importante en esta relación es que aprendamos a no ser engañados. A Jesucristo le preocupó más que las personas no supieran tomar decisiones firmes
que utilizaran lo que Dios nos ha dado y que fueran sinceros para acercarse a Dios y pedir la guianza del Espíritu Santo y actuar conforme a lo que saben hacer. Eso fue lo que más le preocupó a Cristo Jesús. Y eso es lo que a las gentes no les interesa. Las gentes están más acongojados por saber, ahora sí será este el fin del mundo, ahora sí vendrá Cristo Jesús. Uy, sí, los terremotos y las quemazones por todos lados, destrucciones. ¿Será esto el apocalipsis o el principio del apocalipsis? Hermanos, a Cristo Jesús le interesa la convicción de cada individuo. Porque ¿sabe cuál es el problema? El problema es que los hijos de Dios no tenemos problemas con los problemas. Los hijos de Dios sabemos depender de Él. Sabemos que Él tiene control de todas las cosas y que nada nos va a agarrar de sorpresa a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos preparados esperando a Cristo Jesús. Amén. Esa es la predicación del Nuevo Testamento. Ese es el deseo de todos nosotros, esperando que Cristo venga. Que habrá grandes y terribles cosas antes de que Cristo venga. Seguro que sí. No nos interesa saber cuándo. A nosotros nos interesa saber que cuando esas cosas pasen, nosotros seguiremos firmes en Cristo Jesús. Solo a los curiosos, solo a las personas que no están cerca de Dios y buscando temerosamente vivir conforme a la voluntad de Dios, están más interesadas por los acontecimientos que por su relación con Dios. Mirad que nadie os engañe, fue la respuesta de Cristo Jesús a su curiosa pregunta. Mirad, más bien preocúpense de no ser engañados, porque van a venir muchos diciendo: yo soy el enviado, yo soy el Mesías, yo voy a hacer mejor todas las cosas en este mundo. Hermanos, muchos van a tomar ese lugar que le corresponde a Cristo Jesús. Y por ahí hemos visto y oído algunos locos, ¿verdad? Que son según el Cristo. Y dice la palabra de Dios que muchos van a ser engañados. ¿Saben por qué? Cuando usted va al Apocalipsis, va a ver que dice el Apocalipsis que ellos van a hacer señales poderosas. Y con eso de que a la gente le encantan las señales milagrosas. Porque ahora, amados hermanos, poco a poco está viendo cómo va el mundo. Después de que no creían en nada espiritual y se mofaban de las cosas espirituales de Dios, ahora se están volviendo no a Dios, sino al diablo. La brujería, la hechicería y tantas cosas que vienen de ello. La gente está volcada hacia ellos. Y este mundo va a ser, como el Apocalipsis lo menciona, lleno de gente que adorará a Satanás y a todas sus argucias. La palabra de Dios nos enseña la manera correcta de cómo nosotros debemos enfrentar la vida que estamos viviendo hoy en el presente. Más que interesarnos por señales milagrosas, debemos interesarnos por aprender la palabra de Dios de una fuente confiable y con la intención correcta de obedecer a Dios. Si nosotros no tenemos el interés de aprender para obedecer, ni le busque. ¿Sabe por qué? Porque usted lo que le den, lo va a agarrar. Lo que le enseñen, usted lo va a ver como algo novedoso, milagroso, poderoso. Por simplemente algo que acontezca, ese milagro dice que esa persona es un siervo de Dios. Hermanos, cuidado, los milagros van a engañar a muchos. Conocer a Dios o conocer de Dios sin poner en práctica lo que nosotros aprendemos de su palabra, nos pone en una lista de peligro, ya que fácilmente podemos ser engañados. Vamos al versículo 24 aquí de Mateo. El versículo 24 de Mateo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Amén. ¿Entendemos lo que no nada más es un milagro y un prodigio? La diferencia cuando se le agrega gran milagro, gran prodigio.
y la gente buscando señales y la gente buscando prodigios, porque lo demás está muy simple. Eso de que simplemente ir a adorar a Dios sin que pase nada, oír la palabra de Dios sin que haya tanta emoción y tantas cosas, está muy frío, aquello está muy opaco, no hay nada. Amados hermanos, en una ocasión les dijo Juan, cuando salieron a verlo como profeta, y le dijeron: ¿qué? ¿Qué vienen buscando? ¿A un hombre bien arreglado, bien vestido? No, esos están allá en el palacio, porque a él lo encontraron, ¿verdad? Un hombre vestido con saco de cilicio, todo mal para ser un siervo de Dios, mal vestido, no atractivo, no había nada especial en él. ¿Qué vinieron a ver? ¿Qué vinieron a buscar? Van encontrando a este hombre todo maltrecho, mal arreglado, viviendo en el desierto. ¿Quieren ver algo bueno? Váyanse a los palacios, allá están en los palacios los que están bien. La palabra de Dios nos enseña que debemos reconocer que si nosotros empezamos a pretender creer que solamente por cosas portentosas y milagrosas es que Dios se va a presentar, dice la Biblia, cuídense, porque en aquellos tiempos muchos falsos profetas harán grandes milagros, muchos falsos cristos harán grandes señales, y sigue diciendo, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Amén. La preocupación de Cristo no es la preocupación de sus discípulos. La preocupación de los discípulos es andar viendo cuándo esto y cuándo lo otro, y esta señal será esto. Preocúpense por no ser engañados. Preocúpense por realmente conocer a Dios y vivir bajo sus mandamientos. De nada sirve estar interesado en cómo y cuándo será la venida de Cristo Jesús si no estamos preparados para recibirlo. ¿Para qué quieres saber si Cristo Jesús ya viene si no estás preparado para recibirlo? Nosotros creemos que podemos engañar a Dios cayendo de rodillas y con unos lagrimonones hasta por acá. ¿Ustedes creen que podemos engañar a Dios cuando nos arrastra el miedo, cuando nos arrastra en la necesidad de sobrevivencia humana, en lugar de acercarnos a Dios como el poderoso Dios creador de los cielos y que castiga mi pecado? ¿Creen que lo vamos a engañar a Dios? No, hermano, dice la palabra de Dios que Dios conoce nuestra intención, Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce lo más profundo de nuestro ser, y por eso es que cuando a Dios nos acercamos debemos saber que es porque nuestro pecado, nuestra vida de maldad nos lleva a Él para que pidamos una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. De nada sirve cuando nosotros nos acercamos solamente así. Dice el versículo 36. Pero el día viene. ¿Lo tienen ahí? Pero el día y la hora. El 36 dice, pero el día y la hora nadie sabe. Ustedes están preguntando señales, están preguntando de mi venida, pero ustedes deben de saber una cosa: el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y nosotros acá nos las queremos dar de grandes teólogos, grandes escatólogos, tratando de decir, estas señales nos dicen que ya dentro de poco ya está. Amados hermanos, la gran realidad es que a Dios no le interesa decirnos cuándo Él viene, porque dice, ni Él mismo lo sabe, solamente el Padre. Los ángeles no lo saben, solamente el Padre. Y luego sigue diciendo en el versículo 42 que es realmente a lo que Dios le interesa de usted y de mí, más de que estemos interesados en pretender saber señales y saber esto y lo otro. A Dios le interesa que aprendamos, ¿se acuerdan del tema pasado? Los tiempos que estamos viviendo, a que reconozcamos los tiempos. Reconocer los tiempos
Es muy diferente a solamente andar buscando señales para acercarnos ahora sí a Dios. El versículo 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No se preocupen por las señales, ni se espanten, ni se alebresten, ni hoy ahora sí, parece que ahora sí, no, pues siempre no. No, hermanos, dice: velen, porque no saben a qué horas vendrá el Señor. Amén. No saben a qué horas vendrá el Señor. Así que a Cristo no le interesó dejarnos un conocimiento de cuándo y cómo. Él solamente le interesa una cosa, y es que tú y yo no nos dejemos engañar, que velemos por nuestra vida espiritual y por la fe que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros, el conocimiento del evangelio que tú sabes. Punto número 2: cuidado con la falta de fe en Dios. Más que dar respuesta de señales, miren la respuesta que le da Cristo Jesús aquí. Y habla de la falta de fe cuando nosotros nos alarmamos o nos asustamos por las cosas que están aconteciendo en el mundo. Mire lo que dice el versículo 6. Otra respuesta más, después de decirles que tengan cuidado con el engaño. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambres, terremotos en diferentes lugares. ¿Guerras? No, imagínense las que estamos viendo ahorita. Las que están por querer, los rumores de guerra, ¿verdad? Y peligrosas ahora sí. Ahora ya no van a ser de unos cuantos millones, ahora van a ser de varios millones. Pero miren la diferencia de pensamiento de las personas buscando señales, que ahora sí, la guerra entre que Rusia, que China, que Estados Unidos, y empiezan a buscar. A Cristo Jesús le interesa más que el que tú sepas todas estas cosas. Le interesa tu fe en Dios. Si le interesa que tengas cuidado con el engaño, también le interesa tu fe en Dios. Mirad que no os turbéis. No somos ignorantes. Somos personas que entendemos lo que significan las guerras, el sufrimiento, la pérdida, la angustia, los temores. Sabemos de todas estas cosas, pero Cristo nos alerta que sepamos en quién creemos y qué creemos. Amén. ¿Quién es tu Dios? ¿Qué dice Jehová, Dios de los cielos? ¿Qué dice el Creador de todas las cosas? ¿Cómo está tu fe? El pánico solamente trae destrucción. No permite una lucidez en que tomemos acción correcta en estas vidas, decisiones correctas. ¿Saben ustedes, hermanos, dónde van a quedar todas esas personas que andan detrás de Dios buscando dinero y buscando bienestar sin importarles su vida como cristianos? Llenando iglesias pensando que ahora sí, si siguen ciertos métodos, van a hacerse millonarios, van a tener mucho dinero. En lugar de ir con la mentalidad tal vez desagradable para muchos y sin chiste y sin forma y sin agradable manera de verlo, pero simplemente ir a adorar, ir a buscar la bendición de Dios en cuanto al conocimiento para poder actuar mejor como esposo, como hija, como cristiano. No, es que es más atrayente cuando hay forma de hacer dinero y hacer mucho dinero y ser bendecidos y declararse bendiciones unos a los otros y declararle uno al otro la bendición. ¿Sabe dónde va a quedar todas esas personas? Fría,
simples, desentendidos de su vida espiritual, que no se interesan en el crecimiento y en su relación con Dios. Saben, pero no ponen en obra nada de su relación en mejoramiento con Dios. Solamente van buscando emociones, solamente van buscando cosas que se ven atractivas, pero es como tener ahí a una persona en terapia intensiva y mantenerlo nada más con vida con las máquinas ahí. Le desconectas las máquinas y se mueren. Le quitas el programa de esto, ya se murió. Le quitas el programa de aquel, ya se murió. Le pones un nuevo programa, un nuevo panorama, a algo, ya como que le diste un poquito de vida y ahí se queda por un poco de tiempo nada más, mientras aquello se le aburre, porque se aburren también y hay que cambiarle otro programa. Y nos la pasamos inventando programas. ¿Saben ustedes cuántos métodos de evangelismo hay? ¿Sabe cuántos negocios se ha hecho vendiendo métodos para evangelizar? ¿Cuántos libros, cuántos cassettes? ¿Cuánto se cobra por las conferencias para aprender a evangelizar con todas las cositas que te dan? Y por eso somos más evangelizadores. Y al rato no pegó esa y viene otra. ¿Cuántas conferencias para jóvenes? ¿Cuántas conferencias para matrimonios? ¿Cuántas conferencias para esposas cuántas conferencias para esposos? ¿Cuántas conferencias para los hijos? Y pues hay que inventar otra. Y parece que al ser humano le encanta vivir en terapia intensiva y con el montón de aparatos. No tienen vida propia, no se levantan, no trabajan por sí mismos. Tienen que estar con el oxígeno y las venas todas llenas de mangueras para poder vivir. ¿Sabe dónde va a quedar todo ese tipo de personas? ¿Sabe dónde quedará toda la oferta de mercado que existe en la iglesia, en las iglesias, por competir una con la otra, ofreciendo las mejores actividades para la familia? Para que nosotros no nos alarmemos cuando haya peste. ¿Se han fijado ustedes que ya están proclamando que otra vez va a venir la peste bubónica y que las viejas pestes de la antigüedad ahora están resurgiendo? ¿Sabe usted cómo vamos a vivir nosotros tranquilos? Como dice la Biblia, dice, no os alarméis, no os turbéis. Cuando oigas de guerras, de rumores de guerras, mirad, en otras palabras, que mantengáis la calma. Mirad que mantengáis la tranquilidad y no se desesperen. ¿Sabe cómo podemos para no alarmarnos en la peste, en el hambre, en la guerra? Se requiere verdaderamente creerle a Dios, que Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Así que a Dios no le interesó darles una respuesta como los discípulos esperaban. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Y cómo va a ser esto? Sino más bien, preocúpense por no ser engañados y preocúpense por mantener su fe en Dios. Porque guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, pestilencias, ¿verdad? Todas estas cosas las va a haber, pero mantengan la paz, mantengan la calma. Y para eso necesitamos creerle a Dios. Y una cosa más, estar dispuestos a sufrir por Cristo. Pues también que se oiga el amén. Porque el cristiano de hoy no está dispuesto a sufrir por Cristo. El cristiano de hoy es un cristiano donde Dios tiene que darle todo para tenerlo contento. Buena casa, buen carro, buenos hijos, buena familia, el mejor matrimonio, el mejor hogar, todo de lo mejor porque es el hijo del rey. ¿Sabe una cosa? En las guerras, en las hambres, en las pestilencias, yo le pregunto a ese cristiano, ¿qué va a hacer? Esto es lo que
quiere hacer notar Cristo Jesús a sus discípulos y a nosotros el día de hoy. No estar preocupados porque, ay, ¿qué va a acontecer esto? Uy, está aconteciendo esto. Ups, que ahora sí para allá y para acá. Amados hermanos, no. Es más bien preocúpate por mantener tu fe en Dios. Que Dios tiene control de todas las cosas, incluyendo tu vida y la vida de tus hijos. Amén. Más bien, hazte una pregunta el día de hoy. ¿Estás preparado para la tribulación? Me va a decir usted, ay hermano, usted anda fuera de la teología bíblica, anda mal en su teología, porque nosotros la iglesia no vamos a pasar la tribulación. Espéreme, no confunda la gran tribulación con la tribulación. Los cristianos vamos a pasar tribulación. Que no vayamos a pasar la gran tribulación todavía es discutible, pero dejémoslo allá. Pero tribulación, los cristianos todo el tiempo deben de estar sabidos que la enfrentaremos. Así que yo le pregunto a los cristianos de hoy día que quieren todo bien bonito, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Porque de acuerdo a Cristo Jesús, después de que quiere que tengamos cuidado con no ser engañados y que quiere que tengamos cuidado con no perder la fe en Dios, también nos dice que estemos preparados para la gran tribulación. Esa no es la pregunta que yo te hice, Jesucristo. Yo te dije que cómo va a ser la señal. Yo quiero saber de señales. Y Cristo dice, no necesitas saber nada más las señales, necesitas estar preparado. Dice el 8, que dice su Biblia, Mateo 24, 8. Y todo esto, ¿cuáles? Las guerras, los rumores de guerras, la nación contra nación que se levanta, reino contra reino, las pestes, la hambre, los terremotos en diferentes lugares. Dice, todo esto será principio de dolores. Amén. No es ni siquiera mitad ni nada, es solamente el inicio del dolor. Fíjese lo que dice Cristo en el 9. Entonces os entregarán ¿a qué? ¿O nada más mi Biblia dice tribulación? También la de usted dice tribulación. Amén. ¿De dónde está que no vamos a pasar tribulación? Repito, no pasaremos la gran tribulación, la que habla Apocalipsis. Pero de que vamos a pasar tribulación. Y tribulación, hermano, yo no sé si usted lo entienda, que está sabrosito, está medio suavecito. Yo no sé si usted entienda que tribulación es algo así medio suave, medio no tan feo. Ay, la llevamos y aguantamos. Tribulación es tribulación, hermanos. Es angustia. Son momentos difíciles. Dice, entonces os entregarán a tribulación. ¿Y qué más? ¿Cómo? ¿Os matarán? Perdón, pero ¿que no es usted hijo del rey? ¿Que usted no es el que cuida a Dios de todo? Os matarán y seréis aborrecidos. ¿Entendemos aborrecer a alguien? De todas las gentes, por causa de ser cristiano, por causa de mi nombre, por causa de llevar el evangelio de Cristo. ¿Y cuál es el peligro? Dice el 10, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Nosotros no sabemos de eso, pero miren los de Cuba, ellos saben lo que es vivir en un gobierno donde todo el mundo se está espiando con otros. Miren Corea, miren Corea del Norte, miren otros países donde se espían unos a otros y se entregan y ya no sabes ni qué. Lo que pasó con los judíos, con la Rusia comunista, sí también, con los bolcheviques y los alemanes después más tarde, donde los entregaban unos a otros. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros.
y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que se persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Se están preocupando ustedes por los terremotos, por las guerras? ¿Se están preocupando ustedes por las señales? Preocúpense por estar preparados, por crecer, por fomentar su fe, por creer debidamente, porque van a venir días de persecución. Ahorita ser cristiano, no, pues todos quieren ser cristianos y mire si hasta los rusos quisieron ser cristianos después de ser comunistas. Amén. Porque ahora también son cristianos. Ahora son cristianos ortodoxos. Porque la religión, pues, como dice Apocalipsis, ¿verdad? También es utilizada por los políticos para llevar a cabo su maldad que quieren hacer. Y se unen entre religión y política y pues tienen mucha influencia. Aunque dice el libro de Apocalipsis, después esa bestia va a matar la religión, va a matar a la Babilonia, porque la odia. Pero pues ahí van juntitos la religión y la política para ir agarrando las masas y ir agarrando ventaja. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, que debemos de preocuparnos, porque los verdaderos cristianos o a los cristianos los van a perseguir y solamente los verdaderos cristianos van a permanecer firmes. Pero ¿sabe qué? Vamos a pasar por tribulaciones. ¿Está listo para la tribulación o está listo para correr? Porque ahí no va a haber coches, no va a haber casas, no va a haber nada. No va a haber oportunidad de hacer grandes cosas porque todo se va a acabar. ¿Estamos listos para ello? Dios nos dé fuerzas, nos dé sabiduría para que aprendamos a tomar decisiones correctas y desde hoy sepamos vivir los tiempos de las vacas flacas que vendrán y que muchos ya están viviendo en otros países. Porque el hecho de que nosotros aquí en Estados Unidos no estemos viviendo eso no quiere decir que no estén en otros lugares sufriendo lo mismo. Amén, hermanos. Así que esto es el mensaje que Mateo nos deja para los curiosos del fin del mundo. Para los curiosos que quieren saber sobre el fin del mundo sin interesarles realmente si están preparados para la venida de Cristo Jesús. Dice la Biblia que en Apocalipsis capítulo 6 versículos 9 al 10, Apocalipsis 6, 9 al 10, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios. ¿Entendemos esto, hermanos? Y por el testimonio que tenían. ¿Testimonio de quién? De la vida en Cristo Jesús. Se mantenían firmes. Vamos a leer hasta el 11. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo, verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Pero es que este mensaje así no trae gente. Mensajes así corren a la gente. La gente quiere escuchar otra cosa más bonita, más agradable. Sí, Cristo Jesús podría quizás haberles dado muchas cosas bonitas como respuesta a sus preguntas curiosas de las señales de su segunda venida y del fin del mundo, pero su respuesta fue clara: tengan cuidado, manténganse firmes, aprendan a mantenerse en paz y estén dispuestos a servirme bien, porque va a venir sobre ustedes tribulación, va a venir sobre ustedes persecución. Se va a desatar grande persecución sobre los hijos de Dios.
Los que andamos tan preocupados por construir grandes edificios y utilizar las maniobras del mercado para atraer gentes. No, amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que aprendamos, si queremos ser cristianos, a ser fieles. Amén. Muchos van a caer en el pecado de abandonar la fe, rechazar, desconfiar de Cristo y se van a entregar, dice la Biblia, unos a otros. Habrá tanta maldad que el amor de muchas personas casi se va a morir. No permitamos el engaño, no permitamos la falta de fe en Dios. Aceptemos que el cristiano tiene que pasar tribulaciones por seguir a Cristo Jesús, porque habrá mucha gente que en venganza, en represalia lo hará. No tiene que pasar porque Dios quiera que pase. Va a pasar porque mucha gente es contraria a la voluntad de Dios. Y los cristianos le vamos a estorbar a mucha gente. Le estorbamos a políticos, le estorbamos a religiosos que simplemente ocupan la religión como un medio para vivir en pecado. Estorbamos. Y mientras prediquemos nosotros su palabra, vamos a ser estorbo y por lo tanto vamos a ser persecución. Vamos a ser perseguidos. Pero aprendamos a vivir, hermanos, honestamente para nuestro Dios. Nuestra tarea no es crear un plan para llenar el mundo con el evangelio en Jesús. Por eso nacieron las cruzadas. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de las cruzadas católicas, apostólicas y romanas? Tratando de implantar el reino de Dios en esta tierra a punta de espada. Y lo único que se logró fue levantar también una religión más poderosa, que fue la árabe, el Islam. Que también, otra más también guerrillera, de guerra. No es nuestra tarea implantar el evangelio. Nuestra tarea es que mientras nosotros vivimos como cristianos, propaguemos el evangelio de Cristo Jesús, implantar el reino de Dios y que este mundo se llene del evangelio es tarea del Espíritu Santo. No es de nosotros. Pero ¿a través de quién lo va a hacer? No de nosotros como iglesia, sí, pero no del modo que nosotros queremos. Miren las religiones cómo están cada quien, ¿verdad? Los testigos por un lado, pues ellos, porque ellos son los del reino. Y vienen los protestantes y con otro. Por ejemplo, los protestantes y todo su problema en Europa. Vamos a hablar de los luteranos. Ya hablamos de la Iglesia Católica, con sus grandes errores teológicos. Y vienen los luteranos. ¿Y qué forman? También lo agarra Alemania, ¿verdad? Y lo toma como una religión. Para su servicio, para su uso. Y ahí los ve también peleando. Y véale por donde le vean los anglicanos en Inglaterra. Los protestantes en Estados Unidos. O evangélicos. Todos utilizados como arma política. ¿Eso es lo que Dios busca? No. Dios está interesado en que nosotros aprendamos a estar dispuestos a aprender su palabra de una manera correcta. Muchos van a caer en todas estas tentaciones. Sin embargo, debemos estar listos para entender que la tarea de llenar este mundo con el evangelio es una tarea de Él. Tu tarea, mi tarea, es vivir como cristiano. Porque la experiencia que vemos de la historia, de las acciones católicas, apostólicas y romanas en las cruzadas, yo no lo veo nada de buen cristiano. Las acciones de los luteranos en las guerras en Alemania, yo no le veo que sean buenos cristianos. Las tareas utilizadas también a través de los anglicanos en Inglaterra, yo no le veo el testimonio de buen cristiano. Y los supuestos cristianos norteamericanos, ¿dónde está su buen trabajo también? Me estoy explicando en esto, hermanos. Y no digo que no sea bueno. No, es bueno. Pero cuando empiezan a hacer utensilios
para la política, ya no hay nada de bueno. Cuando empiezan a hacer utensilios para el comercio, ya no hay nada de bueno. Se acabó lo bueno que nació, lo que estaba ahí del Señor, ya lo hicieron a un lado y lo agarraron otros. Esto pasa en cualquiera, en los partidos políticos, pasa en cualquier buena acción, cualquier grupo de benevolencia pública. Empieza a ser bien, comienza bien, pero después nomás llegan los otros interesados nada más en los puestos y se acabó. Amén. Muchos van a abandonar esta fe en Cristo Jesús porque no sabrán enfrentar, amados hermanos, sus vidas. Muchos porque van a pretender ellos implantar el reino de Dios en esta tierra, y lo único que haremos cada vez que pretendamos hacer eso es cometer equivocaciones. Nuestra tarea no es un plan para llenar el evangelio con el mundo con el evangelio de Jesús. Nuestra tarea es vivir en el evangelio de Jesús. Y que nuestro testimonio, mientras vamos viviendo, mientras vamos nosotros haciendo nuestra vida cristiana diaria, común en este mundo, vamos testificándole a otros. Amén. ¿Y de qué sirven tantos planes y proyectos de grupos, de grandes religiones para según llenar el mundo con el evangelio, cuando sus vidas y sus testimonios están por el suelo? Y no queda más que todo en palabras vanas y huecas. El evangelio llenará esta tierra, pero ¿saben cuándo? En el milenio. Y después de esto, entonces vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Dice el versículo 14 de Mateo 24: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero el testimonio, amados hermanos, hemos visto, nadie lo ha podido llevar a cabo como pretenden que lo van a llevar. Porque terminan llevándolo a punta de espada, a punta de rifle. Ese no es el evangelio de Cristo Jesús. El evangelio de Cristo Jesús son vidas transformadas, y que damos testimonio de nuestra vida transformada. Vivimos limpios en medio del lodo. Ese es el testimonio de Jesús. Un mundo lleno de corrupción, de maldad, y tú viviendo tu vida como cristiano. Ves que nadie te apoya, que nadie quiera, parece que las gentes en lugar de acercarse a lo limpio se alejan. Tú entiendes tu vida, tu relación con Dios, y tú permaneces firme. Ese es el trabajo nuestro. No es agarrar a ver qué planes vamos a hacer de aquí, que aquí va a salir la luz para todo el mundo y vamos a iluminar el mundo, hermanos. Y ahí estamos apoyando y haciendo puya para que de aquí salga todo el resplandor para todo el mundo. No, eso es vanagloria. El resplandor viene de Dios para todo el mundo, y la iglesia la maneja el Espíritu Santo. Será predicado este evangelio, pero en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. El fin de estas cosas que conocemos no vendrá hasta que se cumpla la palabra de Dios, que dijo que la tierra sería llena de su gloria. Dijo que el evangelio del reino se implantaría en todos los rincones del mundo. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, que nos dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuese cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. No es mi tema para desglosarlo todo. Ahí está en Apocalipsis. El año pasado lo predicamos. Puede ir a la internet, ahí está. Pero es en los 1000 años, cuando Cristo reina en esta tierra, que su evangelio, que su palabra va a llegar a todos los rincones de la tierra, porque Él va a regir, dice su palabra, con vara de hierro. Amén. Y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más.
hasta después de que viene el milenio, que pasa el milenio, después de que se hace una gran guerra de Gog y Magog. Después es que dice la Escritura que Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Podemos no estar de acuerdo en la interpretación teológica del milenio o la interpretación teológica del fin del mundo. Que muchos me digan, no, eso de 2000 años no existe, hermano, está usted teológicamente muy equivocado. Eso es algo simbólico nada más. Podemos estar en desacuerdo, está bien, pero no en los puntos principales de la respuesta que Cristo Jesús le dio a sus discípulos. Amén. No en la enseñanza que Cristo Jesús le dio a sus discípulos en cuanto a la respuesta a las preguntas que ellos hicieron. Y además todo esto no es más que una prueba de lo inútil que son nuestros puntos de vista teológicos tan superfluos y el menosprecio por lo principal que es vivir y caminar en Cristo Jesús. Le damos mucho más importancia muchas veces a los puntos teológicos oscuros que no conocemos y que queremos saber, mucho más importante que la enseñanza de Cristo Jesús. Y cuando usted va a Mateo, Mateo es claro en enseñarnos a cada uno de nosotros lo que Cristo Jesús espera, que no te dejes engañar. Que si vas a decidirte a creer en Él, creas en Él. Porque vienen tiempos difíciles en la vida de todo cristiano. Que no esperes que todo va a ser abundancia, positivismo y todo lo bueno. Habrá persecuciones, habrá cosas que no serán de tu agrado, pero el no estar engañado, el saber en qué tienes tu fe firme, te ayudarán a mantenerte ahí, porque dice la palabra de Dios que el que persevere hasta el fin será salvo. En otras palabras, Dios siempre va a estar contigo para ayudarte a salir adelante de cualquier tribulación que podamos pasar. Amén. Que Dios nunca apartará su mirada ni su poderosa mano de ti y siempre nos ayudará para que en la tribulación que estemos pasando sepamos, Dios está conmigo. Esa es la vida del cristiano, hermanos. No puedo dar otro mensaje. No puedo hablarle de que solamente piense positivo, piénsalo, dilo y te va a acontecer. La verdad es que Cristo Jesús dejó un mensaje para ti y para mí. No todo el tiempo es tiempo de paz, no todo el tiempo es tiempo de guerra. Se alternan. Hemos disfrutado mucho del tiempo de paz para los cristianos. Tengamos cuidado, porque todas estas cosas que estamos viendo no son más que los principios de lo que ya viene también. Tiempos de persecuciones, tiempos donde el cristiano no será bien visto como hoy. ¿Estás dispuesto a vivir tu vida para Cristo? No de balde dice la palabra de Dios en Apocalipsis que los cobardes e incrédulos no heredarán el reino de Dios. Porque para seguir a Dios se requiere de valor. Y es un valor que solamente Dios nos puede dar. ¿Estamos dispuestos a recibirlo? Oremos al Padre. Nos despedimos de nuestros hermanos en internet. Dios me los bendiga en abundancia. Que la palabra de Dios nos ilumine a todos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, te damos gracias. Gracias por permitirnos vivir en estos tiempos donde podemos ver, Señor, cómo las guerras, los terremotos, la hambre, la peste, enfermedades, Señor, que están ya constatadas por la ciencia que van a destruir cantidad de personas. Padre mío, tu palabra llega, Señor, como siempre, como bálsamo, llega, Señor, para refrescar
todo calor y toda angustia abrasante de los problemas, para darnos paz, la paz que solamente tú puedes dar. Gracias, Señor, porque muchos cristianos estamos confiando plenamente en que tú eres el único que sabe y que lleva las cosas. Pero habrá quien no, Señor, y que esta palabra llegue a sus vidas a tiempo, Señor, para que tomen decisiones firmes y sepan a qué se están enfrentando. Padre, gracias, porque nosotros no andamos por señales. Nosotros, Señor Dios, estamos plenamente confiados que tú tienes control de todas las cosas y que sabrás, Señor, a cada uno de nosotros ayudarnos también a pasar, Señor, sobre el fuego. En el nombre de Cristo, ayúdanos para ver lo que realmente tiene valor, Señor, en nuestra relación contigo. No nos permitas caer en la tentación, Señor, de solamente ser curiosos y pretender, Señor, tener conocimiento que en realidad no valoramos ni estamos interesados en poner en práctica. Bendice a cada cristiano que está dispuesto a luchar, Señor, contra el pecado y la maldad e imponer, Señor Dios, su vida de santidad a sí mismo y para los demás solamente como un testimonio, pero no una imposición. Gracias, mi Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, que Dios fortalezca su hogar, fortalezca su vida. Yo no tengo más que darles a ustedes lo que Dios me da en su palabra, y tal vez no sea el predicador que a ustedes les gustaría tener, y casi termino mi doctorado en teología y dijeran ustedes, hermano, pero es que para un doctor se queda usted muy corto, debería darnos unas enseñanzas más profundas.